Hola gente, ¿cómo andan? Bueno, a raíz de el videíto que hice el otro día, em, voy a hablar un poquito más de esto de la violencia simbólica que yo veo en la utilización de estos temas en distintos medios de comunicación. ¿Por qué hablo de violencia simbólica o qué relación tiene, ¿no?, con estas temáticas? Bueno, no solo en revistas, en programas, sino que hoy más que nada se lo ve en las redes sociales, en los canales de YouTube, como continuamente, o sea, es un tema reiterado que tal vez sí, este último tiempo ganó mucho impacto lo de Ana Obregón, pero el tema de Rocío Carrasco permanece en estos canales porque se ve que es el modo de sobrevivir y sostener a su audiencia, em, con mensajes realmente más allá del sensacionalismo, que entiendo, siempre hay como, bueno, un discurso, ¿no?, totalmente radicalizado que sostiene el odio. Estos elementos, uno por ahí puede decir, se pregunte qué implican en el lector. Entonces, acá hay que ser realista y es que la imagen, el impacto de que yo estoy paseando, diríamos, por el espacio de YouTube, hay una presuposición falsa de que estos contenidos, como el impacto visual es mucho más rápido, que yo pueda contrastarlo contra algo, yo ya quedo con esa imagen falsa y en mí ya empieza a generar una duda, porque es muy pocas las personas que después se cuestionan estos títulos, estas fotos. Entonces, es una imagen falsa que ya queda y generalmente acá hay un discurso unificado en una mujer que es agresora. em, Ahora está circulando esto del tema de la cuota alimentaria y demás. Entonces todo el tiempo hay una mujer que es agresora porque es abandónica, es una mujer fría, es una mujer sostenida por el dinero, es una mujer que dejó a los hijos, que tiró a los hijos, quiso abandonar familia, y del otro lado hay un hombre víctima que se quedó con sus niños, que crió a sus niños, que bueno. Estos mitos misóginos, ¿no? Porque hay realmente también un discurso demasiado radicalizado hacia la mujer, porque no nos cuestionamos como público por qué hay tanto odio, ¿no? Eh, en este caso no estamos pensando si cuánto hay de inocencia y culpabilidad, sino que directamente esa imagen de Rocío Carrasco en titulares catastróficos son los que sostienen la venta de estos espacios o la audiencia. Entonces, bueno, desde esa imagen es que el lector o el televidente o el usuario juzga el grado de veracidad del titular y le cree, porque una vez que entra en un canal que lo sostiene y que crea bueno, al que crea el contenido, ya no tengo nada de que estar dudando, porque yo le creo a esa persona, por lo cual empiezo a consumir todos estos discursos y me los creo. Sumado que la mayoría ejercen intrusismo periodístico, porque pocos tienen realmente la carrera, entonces, por ende, no conocen lo que es la ética profesional, ni nada, hay una total omisión de normas deontológicas, porque son personas que no están formadas, que simplemente abrieron un canal y tienen un gran relato de invento. Eh, y eso sí configura violencia simbólica. ¿Por qué? Primero que es una de las principales violencias que se ejerce, porque opera a las personas a través de los medios y se impone en este proceso de socialización una idea que realmente es muy dañina, porque durante muchos años, estamos hablando de más de 20 años, se fue creando la idea de esta mujer, eh, desvalorizándola como madre, como hija, como todo, como prima, como profesional, como todo. Entonces, el lector, el usuario, ya se formó una imagen negativa como mujer, como madre, que no, sin contrastarlo nada, porque no hay algo que lo argumente sólido. em, y esa imagen está tan denostada que, claro, ahora cualquiera puede tirar, diríamos, basura a esa persona, como se mostró en el caso de Ana Obregón, que cualquier usuario sube a su Instagram una historia mezclándola con esto que no tiene absolutamente nada que ver, y Ana Obregón lo comparte en su red social. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué digo que se vincula a la violencia simbólica? Porque es tal lo que se ha violentado y se ha ninguneado y se ha desprestigiado la imagen de esa persona, que ya cualquiera le pega, cualquiera le mete al barro de cualquier mugre, porque no, ya no hay
respeto, no hay nada contra esa figura, porque esa figura ya socialmente vive en el lodo. Es un porcentaje que después de ver el documental y ser consciente que si bien yo no digo que uno tenga que creer en todo lo dicho discursivamente, pero hay que considerar que el documental, cuando mostraba extractos del expediente, esos son documentos públicos que no son debatibles, porque ya se debatieron en el ámbito judicial y se probó la veracidad. Bueno, a partir de esto, ¿no? Que estamos hablando, me parece interesante pensar hasta qué punto hay una subjetividad en esta información sobre Rocío Carrasco que lo cuestiona como persona, como madre, donde claramente cuando fuimos espectadores de estos extractos del expediente podíamos corroborar que la mayor víctima de estos procesos fueron sus hijos, pero claramente el lugar de madre fue anulado por una figura paterna que hizo todo lo posible por obstaculizar hasta lograr directamente romper esos vínculos. Entonces el lector, el usuario es persuadido para juzgar negativamente a esta señora, lo cual yo creo que hay un sector que ya está tan radicalizado que solo quiere ver odio hacia ella y eso lo retroalimenta. Por eso cuando a mí me dicen, ¿por qué hay tantos canales que inventan? O es precisamente por eso, porque esa alimentación de odio es lo que lo sostiene. A los mitos de la mujer, tal vez no los consumidores ven, pero hay una gran asociación al rol de lo que debe ser una madre, de lo que debe ser una hija. Bueno, ¿no? Importante tener en cuenta algunos conceptos. Cuando hablamos de violencia simbólica, dice Plaza, es la que fortalece la dominación y naturaliza la violencia directa y social. Es decir, nadie se cuestionó a este señor, a su exmarido, cuando durante años en los canales decía barbaridades y sus compañeros, que yo siempre digo, ¿cuál es el lugar de los medios? Sus compañeros, muchos periodistas, repitiendo este estereotipo, esta discriminación y este lugar del rol de la mujer, de la mala madre, de que era, yo escuchaba hasta que era mala persona, ¿con qué argumentos, no? Y se naturalizó y se sostuvo ese discurso como que era lo correcto hablar de semejantes barbaridades de esta señora. Entonces, bueno, la violencia simbólica se establece como un mecanismo invisible, porque es lo que pasó acá, o sea, ya estaba establecido, haciendo que crea que no traerá consecuencias reales, tal y como sucede en la televisión, medios de comunicación y redes sociales. Es decir, todas estas personas dicen barbaridades, hacen video mintiendo barbaridades, y como no pasa nada, naturalizamos que eso está bien, y no, no está bien. Como no está bien generar discursos de odio contra nadie, lógico, ¿no? Cuando Rocío Carrasco aparecía en los medios, lo hacía ocupando un rol desde un discurso manipulado de su exmarido, desde una posición de víctima de este hombre, asumiendo que la tragedia familiar obedecía a la conducta de la madre abandónica, también asociada en torno de un trasfondo prioritariamente social y cultural, ligando al tema de que decía todo lo hace por dinero, ella se sostuvo por dinero, está manipulada por el marido que quiere el dinero. Bueno, estos roles hacen referencia a las características y atributos de los sujetos que, según Muñoz, que un sujeto sea denominado subordinado depende de ciertas valoraciones sociales. Es decir, ¿qué características ha tenido ella para quedar en ese rol, ¿no? En ese rol de que durante tanto tiempo se pudiera manipular. Por supuesto, yo creo que si acudió a los espacios institucionales de los juzgados y le denegaron el derecho al honor, y bueno, no había mucho más recursos. Entiendo que tampoco se ejerció bajo ningún punto de vista reglas de ética y deontológicas de los profesionales de los medios de comunicación, pero como digo, la mayoría no son formados, son personas que van, como dicen, invitados, que son colaboradores, que en realidad no tienen ningún tipo de formación, por lo cual también me parece que hay una responsabilidad del medio, del canal, del programa, bueno. Para Bach habla de forma inevitable, consciente o inconsciente, los medios de comunicación de masa acaban estableciendo una realidad que altera nuestra manera de ver el mundo y entenderlo. Ellos asumen la función de estabilización e integración de roles, valores, normas y símbolos, convirtiéndose en modelos de referencia para la sociedad. ¿Qué tiene que ver con esto? Es decir, estos medios construyeron una novela familiar que era esto. Una madre abandónica se sacó los hijos de encima porque quería vivir la vida llena de dinero con su marido, que el marido la tiene
cegada, dejó los hijos tirados y no le pasa cuota. Y la verdad que solamente hablando de lo que se pudo ver, y quiero hablar de la documentación, no del discurso de la señora, sino de la documentación que se pudo evidenciar en la televisión, en el documental, es claro que durante mucho tiempo hubo un papá que ejerció totalmente una manipulación, que insertó discursos encorsetados, como dicen las pericias, de esos hijos contra la madre. Y repetiré siempre, ningún hombre es buen padre, ni ninguna mujer es buena madre, cuando intentan solamente que los hijos reproduzcan discursos de odio contra el otro progenitor. Si algún progenitor realiza conductas inadecuadas para los niños, la justicia se encarga, o tal vez otros operadores, un trabajador social, un psicólogo, de evaluar eso, no de un padre radicalizar discursos de odio, porque eso solo genera daño. Entonces, este discurso que ya se asumió socialmente de esta historia familiar, ahora es muy difícil que se pueda destruir y realmente que podemos reflexionar sobre cuál fue realmente el rol de estas personas en esta novela familiar. Bueno, y en esto, ¿no? En cómo se sostuvo y se fue construyendo una imagen de mala madre que yo creo que, como digo, es muy difícil ya ahora erradicar. Los medios de comunicación de masa constituyen una institución mediadora entre los hechos y lo que se dice sobre ellos. Actualmente son la herramienta de acceso hacia la realidad que ofrecen elementos a través de los cuales formamos nuestra propia idea del universo, brindándonos modelos que normalizan pautas de comportamiento y estatus. Para Levine, la televisión es un espacio en el que se comparten experiencia cultural con todos los miembros de una sociedad. En otras palabras, es a través de la televisión y otros medios de comunicación que entramos en contacto con determinadas realidades objetivas y subjetivas y que quizás nunca hubiésemos llegado a conocer. Por ejemplo, esto de Ana Obregón nos lleva a un espacio que tal vez, si no fuera por un caso de una figura relevante, no nos plantearíamos sobre la gestación subrogada. Y como reitero, ella, siendo consciente, ¿no?, del impacto de sus palabras y sus publicaciones, con total desparpajo, publica la historia de una usuaria donde involucra a Rocío Carrasco y al feminismo con su caso, que no tiene absolutamente nada que ver. O sea, pero claro, como ya es una figura para pegarle, porque cualquiera le pega a Rocío Carrasco y no pasa nada, ella también se suma a ese modus operandi, ¿no es cierto? Esperanza dice, la televisión se ha sometido totalmente en un sistema comercial, donde los intereses económicos y políticos parecen ser lo más importante. Envía su contenido a tal velocidad que nuestro cerebro no siempre puede digerir. Cualquier esfuerzo intelectual del espectador, la competencia comercial, ha establecido eliminado por completo. La televisión ha fracasado como instrumento educativo y social, pues ha evidenciado no interesarle la formación del ciudadano persona, sino la formación espectadores cifras de ya. La televisión constituye uno de los instrumentos de socialización con mayor fuerza en nuestra sociedad, instrumento de igual importancia a instituciones como la familia y el colegio, que antes englobaban los contextos básicos de la socialización. Sin embargo, diferentes estudios sobre el papel de la televisión y las redes sociales en sí y su influencia socializadora dicen que es muy profunda y que esta complejidad encierra su propio medio. ¿Qué quiere decir cuando dice el papel socializador? Que en los estudios se muestra que el impacto de la televisión, del discurso televisivo, el discurso de las redes, se equipara a la autoridad que tiene la institución educativa, como pueden ser los colegios y la familia, por lo cual no es un hecho menor, y por supuesto que sigo sosteniendo que hay un gran porcentaje de violencia simbólica, porque mediante estos discursos se radicaliza una imagen de una persona, en este caso hablamos de ella, pero vemos de muchas personas, que después es muy difícil retomar un discurso real con documentación y todo, porque ya se creó la imagen de esta persona. Bueno, le agradezco mucho y me voy con esto. También hace mucho daño a la sociedad la violencia simbólica, con estereotipos, mensajes, valores o signos que alimentan la desigualdad, el machismo o la discriminación de las mujeres.
porque más allá del caso concreto, estamos hablando de una mujer que nadie frenó a los programas, a los conductores, a los compañeros que hablaban como si nada de mala madre, mala persona, mala hija, mala hermana, mal todo, mal todo. Eh, Nos vemos a la próxima y escucho, leo sus comentarios.